Hola Masterfam, bienvenido a escuchar una gran conferencia sobre liderazgo. Deseamos que las ideas aquí expuestas te ayuden a cumplir con todos tus propósitos. Recuerda que solo depende de ti. Que la disfrutes. El caso es que nos ha pasado mucho eso porque nosotros venimos con algo que se llaman creencias. Bueno, y yo sé que muchísimas veces te han dicho, ay, sí, Andrés, me han hablado de las creencias. Las creencias son cosas que definitivamente yo creo que te han hablado en muchas top masterclass y ya eres antiguo en esto. Pero te quiero decir que esta información no te va a representar nada nuevo para ti si tú no pones en práctica lo que se te dice acá. Entonces, hay algo importantísimo que tienes que tener en cuenta y es que tú siempre debes verificar la información. Tú siempre debes empezar a crear a empezar a que se creen resultados diferentes. ¿Por qué se trata de eso y por qué te lo digo? Porque en algún momento de tu vida tú debes empezar a ver que como vienes haciendo las cosas, pues no es del todo verdad, no es del todo claro. Y te empiezo hablando de creencias porque las creencias se construyen de los 0 a los 8 años. De los 0 a los 8 años se crearon todas las creencias, toda la información que va entrando a tu inconsciente, toda la información que tuviste, que entró. Muchas veces de lo que te dicen no, porque normalmente nosotros en esa edad vemos por símbolos y señas o representaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no nos importa lo que nos digan de los 0 a los 8 años, sino lo que hacemos. Obviamente, si nos dicen repetitivamente algo, pues también se nos va a quedar. Pero nos importa mucho lo que representa algo, lo que se ve, cómo se actúan las cosas. Es algo que nosotros debemos tener muy, muy en cuenta. Y es que vimos muy pequeños, que vimos de la gente que nos rodeaba y a partir de eso se van creando nuestro sistema de creencias. A partir de ese momento tu sistema de creencias empieza a trabajar y empieza a asumir verdades. Y es algo que es muy interesante, ¿no? Porque muchas veces dices, pero es que yo por qué me parezco a mi mamá, yo por qué me parezco a mi papá, yo por qué me parezco a mis hermanos. Pues porque has creado creencias de acuerdo a lo que has visto como representación de eso. Y puede que no te guste, puede que nunca te haya gustado. Pero es que muchas veces lo que más te raya es lo que tú haces, porque es una representación de lo que eres, pero no te gusta. Entonces, después de esas creencias que nosotros vamos creando y que nos van metiendo en nuestra mente y que se van entrando y se van entrando, recuerda que nadie te hace nada, entonces nadie te lo está metiendo a propósito, simplemente están actuando con las mejores herramientas que ellos tienen y están haciendo lo mejor posible con las herramientas que ellos tienen. Entonces, no te pases la vida de aquí en adelante diciendo, no, lo que pasó es que yo soy así por mi mamá, por mi... No, mira, tú no eres así por nadie, tú eres así porque te correspondía ser así y en este momento tienes la responsabilidad tú de cambiarlo. Entonces, si tú eres de las personas que tienen esa conversación de que, ay, no, yo ya soy así, ay, no, es que así soy yo, ay, no, es que a mí me gustan las cosas de alguna manera determinada, pues te digo que es momento de cambiar ese pensamiento, porque créeme, el que no crece, el que no cambia, pues se queda en lo mismo. Y una persona que se queda igual, pues es un árbol, ¿no? Ni siquiera los árboles se quedan igual. Entonces es empezar a cambiar eso. Entonces esas creencias crean patrones. ¿Listo? Entonces creencias, patrones. Crean patrones de conducta. Esos patrones de conducta es mucho de esas pequeñas acciones que se salen automáticas, que te salen paquete, que tú ni sabes por qué haces las cosas y ya dices, uy, pero vení, ¿por qué estoy haciendo eso? Pueden ser ataques fulminantes de emociones, pueden ser que estés haciendo algo y lo dejes de hacer, puede ser que no te guste despertar temprano o que te despiertes temprano pero vuelvas y te acuestes, eso puede pasarte. Bueno, hay muchos patrones de conducta que son creados desde una emoción que te lleva a hacer un arranque fulminante, es una acción fulminante que tú ni siquiera sabes de qué se trata, de qué está pasando. Eso es un patrón de conducta. Entonces pasa mucho que nosotros nos volvemos también reactivos. Entonces, en ese momento, cuando tú hagas una acción reactiva, sabes que es un patrón de conducta que te está llevando de acuerdo a una creencia que tú tienes. Entonces, en ese momento tú tienes que decir, bueno, debo dejar de ser reactivo para estar trabajando en patrones que nos llevan a algo que no nos importa, o que no nos gusta, o que no nos lleva a algo que nosotros queremos. Después de eso, de esos patrones de conducta, verán que vienen los hábitos. Vienen tus hábitos y vienen los hábitos de tú empezar
a crear esa vida que tú quieres. ¿Por qué te digo a crear esa vida que tú quieres? Porque los hábitos, la gran mayoría de las veces, pues crean tus resultados. Entonces, si tú tienes hábitos que no te llevan a nada, pues ¿cuáles van a ser tus resultados? Nada. Pero si tú tienes hábitos que te llevan a tener buenos resultados, pues tus resultados van a ser excelentes resultados. Y ahí tú tienes que poner en cuenta algo. Y es, ¿qué eliges tú? ¿Qué eliges tú? ¿Qué elige Mónica? ¿Qué elige Cristina Torres? ¿Qué elige Horacio? ¿Qué elige Juliet? ¿Qué elige Natalie? ¿Y qué estás eligiendo para tu vida? Porque muchas veces nosotros, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa que cuando yo estoy haciendo algo y siento que no me siento cómodo porque no me gusta lo que estoy haciendo y vuelve y me pasa y vuelve y me pasa y vuelve y me pasa, pues tú dices, bueno, hay algo que no está bien y hay algo que debo trabajar en mí para que esto cambie, ¿o no les pasa eso? ¿O no les pasa eso? Obviamente obviamente muchas personas de las que están aquí sí les pasa, porque son personas que están muy atentos a analizarse y a aprender. Pero hay muchas personas que les pasa eso y dicen, ah, bueno, yo voy así, pues ya que, ¿qué voy a hacer? Así me voy a morir. ¿Sí les ha pasado o no? Entonces, eso pasa muchísimo. Entonces, no sé, no hay una introspectiva para eso y tú no los vas a cambiar. Hay algo importantísimo, tú no los vas a cambiar y de eso se trata mucho lo que estamos hablando el día de hoy. El día de hoy. Es empezar nosotros a cómo reestructuramos eso. ¿Por qué te digo reestructuramos eso? Porque no sé si están de acuerdo conmigo, pero lo más difícil que tiene el ser humano, o el reto más grande que tiene el ser humano es que cambiar, ¿o no? Y hay dicho de eso no cambia, el que es así se quedó, ¿por qué? Porque es muy difícil, a nosotros nos queda muy duro cambiar. Entonces, es empezar. Antes tenía esos pensamientos con respecto a mi peso y no podía bajar. Cambié mi pensamiento y todos admiran el cambio. Exactamente, eso pasa con todo. ¿Y por qué es tan difícil cambiar? ¿Por qué? Dígame por qué. Dígame por qué es tan difícil cambiar. Póngame ahí eh, las ideas que ustedes tienen. ¿Por qué es tan difícil cambiar? ¿Por qué es tan difícil cambiar? ¿Por qué es tan difícil cambiar? A ver, por la costumbre, por miedo, zona de confort, costumbres, a ver qué más. Somos tradicionales, porque han repetido mucho, porque no da, bueno, conformismo también, pereza, falta de creencias. Mira, es una cosa increíble. ¿Sabes por qué no cambias? Porque nosotros tenemos algo que se llama una verdad. Nosotros tenemos algo que se llama una verdad y cuando nosotros tenemos una verdad, pues tú te aferras a esa verdad, tú te aferras a lo que crees. Y como desde pequeño te están diciendo que eso es verdad, que eso es así, que es así, y a los 0 a los 8 años se crea ese enorme elefante que tienes en la mente, que es ese subconsciente que te dice lo que tienes que hacer y tú actúas 100% por subconsciente. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú te va a ser muy difícil cambiar. Pues entonces, ¿por qué? Porque tú dices, hey, imagínate que te digan, no, es que el cielo es verde. ¿Tú qué vas a decir? No, pues el cielo no es verde porque es azul. Porque a mí desde chiquito, y mira esto tan lindo que te voy a decir. El cielo es azul porque te dijeron de pequeño que es azul, pero puede que en otro país, en otra ciudad, ese color se llame, en alguna ciudad del mundo, ese color se llame blue y represente otra cosa. Entonces, por eso es que en un país se llama blue y en otro país se llama azul, porque le enseñaron desde pequeño que así se llamaba el cielo, que ese color era el cielo. Mario Velázquez dice daltónico, si dice que es verde. Y es empezar tú a ver un daltónico, exacto. Un daltónico no ve algunos colores, sino aprecia algunos colores. La verdad para él es que ¿cuál es su color? Todos pueden decir que es azul, pero para él el azul es como un rojizo porque no ve el azul, como un morado. ¿Me van entendiendo? Entonces por eso es tan difícil cambiar. Si tú dices, no, es que lo mejor es levantarse a las 6 de la mañana todos los días y en tu creencia no es así porque viste que todo el tiempo tu familia se levantó más tarde. Lo triste es que tu familia se levante tarde y tú te levantes temprano y te digas, ay, no, qué pereza. Y eso fue una creencia que tú mismo creaste porque porque no lo hacías muy constantemente. Entonces, es empezar tú a ver eso. ¿Por qué es tan difícil cambiar? Porque nos aferramos a una verdad.
Y quiero que te quede esto supremamente claro, que te quede supremamente en tu mente. Y esa verdad, ¿quién la tiene en su mente? Pues solo tú, solo tú. Esa verdad solo la tienes tú en la mente y esa verdad es la que te lleva a ti a los resultados que tienes ahora. Y yo no te voy a decir si son buenos o son malos los resultados que tienen ahora. Lo que sí te digo es que todos los días pueden mejorar. No importa el resultado que tengas, todos los días pueden mejorar. Y una creencia también es creer que no se puede mejorar, que no hay algo más, que hay un tope. No, mira, nunca hay tope. Pero es que nunca utilizamos la palabra perfecto. ¿Por qué? Porque perfecto es como si no hubiera más. Entonces debes ir siempre pensando en que siempre va a haber más, siempre va a haber algo en lo que puedas crecer. Entonces, ¿cuál representa? ¿Qué representa ese difícil cambiar? Pues que no hay otra verdad. Cuando tú no quieres, cuando tú no cambias es porque crees que no hay otra verdad. No hay otra verdad. Así tú digas que sí en tu consciente, tu subconsciente te está diciendo, no hay otra verdad, no hay otra verdad, no hay otra verdad. Entonces ahí es que arranca el reto, ahí es que arranca el reto. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando empiezan las conferencias que yo te voy a dar y que yo te doy, siempre te digo, no me creas absolutamente lo que yo te digo, no me creas nada, verifícalo. Y en ese punto es donde nos da pereza a nosotros los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, qué pereza ponernos a verificar cosas, qué pereza podernos hacer algo diferente, qué pereza podernos a poner en práctica lo que dice la gente de la Top Masterclass. Yo los escucho todos los días, pero pongamos en práctica algunas cosas no. Esta me sirve porque yo sí lo hago. Esta no me sirve porque, no, esta es mi verdad y no la voy a tocar. Entonces es empezar a ustedes también a verificar toda la información que les da para que les funcione, porque como les decía, hay unas creencias que son limitantes y unas creencias que son empoderantes. No es que todas las creencias sean malas, hay unas creencias que te llevan abajo y unas creencias que te llevan arriba. Y es muy simple identificarlas. Toda creencia que te lleva abajo es limitante. ¿Qué es una creencia que te lleva abajo? Y esta pregunta siempre. ¿Qué es algo que te lleve a decir, tengo que hacerlo? Eso es una creencia limitante. Cuando tú dices, tengo que hacer esto, tengo que hacer. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando tú dices que tienes que hacer algo, pues que te está llevando abajo, te está llevando a qué? A terminar tu vida. En cambio, si tú eliges hacerlo, en ese momento estás tomando las decisiones tú y estás llevándolo a crear. Entonces, una creencia limitante que es todo lo que te lleva abajo, una creencia empoderante es todo lo que te haga avanzar. Si tú sientes que una creencia te mantiene en el mismo lugar y te mantiene estancado, ¿qué es? Limitante. Y si tú tienes una creencia que te lleva a avanzar, pues ¿qué es? Empoderante. Y eso es lo que tienes que tener en cuenta tú en el momento de tomar decisiones. ¿Qué te funciona, qué no te funciona? Si es limitante, si no es limitante. Entonces, cuando alguien te diga y te retroalimente, no, Andrés, lo que pasa es que tú estás no sé, muy algo. Entonces tú piensas en reaccionar y en decir, no, pero yo no, porque yo estoy bien así, yo estoy haciendo las cosas. Eso es una creencia limitante. Entonces empieza a cambiar y empieza a verificar la información para ir a otro nivel todo el tiempo. Entonces verifica siempre la información para que tenga resultados grandes. Verifica siempre la información para ir a otro nivel. ¿Qué es verificar? Poner en práctica lo que aprendes. Porque saber y no hacer es no saber. Saber y no hacer es no saber. Y pon eso en tu mente. Entonces las personas que hablan y no ponen en práctica, no sabes. Creencia avanzante, creencia limitante y creencia empoderante y poner en práctica lo que exactamente. De esa manera es. Entonces, ¿cómo es la única manera de nosotros empezar a crear, a cambiar? Es verificar otra creencia como verdad. Y ese es el punto clave. Si tú toda la vida has dicho que es muy difícil tener dinero, ¿de qué manera puedes tú cambiar esa verdad para ti en tu mente? Teniendo dinero en abundancia y teniendo de una manera en que no te toque matarte. De esa manera empiezas a entender, ok, reemplazo porque nunca puedes quitar una creencia, sino que puedes reemplazarla por otra verdad.
Entonces, empieza tú a crear eso en tu vida. Y tú puedes hacer mantras, tú puedes hacer lo que quieras, pero hasta que no tengas el resultado en tus manos y verifiques que efectivamente lo puedes hacer, no vas a cambiar. Y ese es el punto. Y ese es el punto clave, que tú debes verificar que lo puedes o no lo puedes hacer. Cuando una persona cambia su creencia totalmente, cuando verifica otra información como verdad con respecto a eso. Entonces, en ese momento tú cambias, verificaste la información. Entonces, ay, Andrés, ¿cómo lo puedo hacer? Hey, ejercicio práctico para que tú puedas cambiar tus creencias limitantes. Primero, identifícalas. Primero, identifícalas. Identifica cuáles son esas creencias que te están llevando a no avanzar. Y sé objetivo contigo mismo. Mira, este ejercicio tú lo tienes que hacer con nadie. Identifícalos para ti. Y cuando tú identifiques para ti esas creencias que son limitantes, dice, pon al ladito, puedes hacer una línea. A mí me gusta mucho hacer esto. Y ya les explico por qué. Aquí les voy a compartir pantalla. Voy a hacer esto. Deshabilito la anotación de otros porque no falta el avispado. Y listo. Entonces, haz esto. Pongo una línea acá. Y pongo una línea acá. O al contrario. No sé por qué le hice al revés. Entonces ponemos una línea aquí arriba. Tan. Entonces, esa línea, ¿qué va a significar? Vamos a poner en la izquierda limitantes y en la derecha empoderantes. ¿Por qué ponemos las creencias limitantes? Eso es lo que conocemos, lo que conocemos, lo que conocemos. Y a la derecha lo que no conocemos, lo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que conocemos en este momento? ¿Cuáles son nuestras creencias limitantes? Sabemos cuáles son nuestras creencias limitantes. Entonces, empecemos a poner nosotros en práctica cuáles son todas esas creencias limitantes que nosotros tenemos. A la izquierda, lo que conocemos, nuestras creencias limitantes, las ponemos a la izquierda. Y luego a la derecha, ¿qué vamos a hacer? Entonces, a la derecha vamos a poner cómo voy a reemplazar esa creencia limitante. ¿Cómo voy a reemplazar yo esa creencia limitante? ¿De qué manera yo puedo reemplazar esa creencia limitante? ¿Y qué tengo que hacer yo para llegar a ese punto de allá? Entonces, aquí nosotros vamos a hacer algo muy interesante. Aquí vamos a poner nuestras creencias limitantes. Creencias limitantes, CL, voy a ponerlos aquí, como si fuese creencias limitantes, una lista. Entonces, no me digas que no tienes porque vamos a tener aquí un problema y te saco de la sala. Todos tenemos creencias limitantes. Independientemente que vayamos avanzando, siempre tenemos creencias limitantes. Y aquí vamos a poner todo lo que debemos hacer, todo el resultado final. O sea, ¿qué queremos llegar de acuerdo a esa creencia que tenemos a la izquierda? Ese resultado nuevo. Entonces ponemos la lista 1, 2, 3, 4, 5. Entonces de esa manera empezamos a trabajarnos constantemente. Y en esta mitad, esta línea no es de gratis, esta línea que está aquí me encanta. Esta línea que está aquí me encanta. Y es... ¿Me está escuchando? ¿O no me está escuchando? Sí, perfecto. Entonces, en este momento, aquí ¿qué debes empezar a hacer? Aquí ¿qué debes empezar a hacer? Y es crear, aquí se puede decir que es el plan de acción, que es donde nosotros encontramos que el conflicto. Donde nosotros encontramos el conflicto. ¿Por qué? Porque normalmente lo que conocemos y todas esas creencias limitantes se llama ortonoia. Ortonoia, exacto. Se llama ortonoia, que son todas esas cosas que conocemos que nos hacen sentir seguros y nos hacen sentir en la zona de confort. En todo este lado está la metanoia. Metanoia, que viene de la metamorfosis, de cómo cambiar. Y en este puntico, justo aquí en la mitad, en este plan de acción, en todo este medio, hay algo que se llama paranoia.
que es algo que no conocemos cómo atravesarlo y estamos en conflicto. Estamos en conflicto. Entonces nosotros en esa mitad vamos a empezar a crear de qué manera podemos llegar a solucionar nuestros problemas, de qué manera podemos llegar a esa metanoia, de qué manera podemos llegar a ese resultado. Entonces nosotros debemos empezar a coger todas esas creencias limitantes y empezar a pensar en ese plan de acción de cómo atravesarlo y de qué manera podemos llegar al resultado para verlo como una verdad. Entonces, ¿de qué manera? Yo sé que parece un trabalenguas, pero es más simple, o sea, no sé cómo explicarlo para que no suene tan trabalengudo. Entonces, ¿de qué manera tú puedes llevar esa creencia limitante, tomar acción para que verifiques que ese nuevo plan de acción que hiciste es verdad y que esa creencia limitante ya no era tan verdad? Porque recuerda que las creencias limitantes son creencias que tienes en este momento. O sea que en este momento, no, las creencias limitantes no, tú no las ves como algo malo. Y es algo que yo quiero que te metas en la cabeza. Tú ves las creencias limitantes como algo normal. Y ahí está el punto. Que como crees que es algo normal, que es algo bueno, que es algo que es tu verdad, por eso es tan difícil empezar a hacer ese plan de acción y cambiarlos. Porque es verificar que hay otra verdad. Ejemplos de cambios. No, es que yo no soy tan bueno para leer. Entonces, claro, tú coges el libro y el cerebro te da la razón totalmente. Te quedas dormido, lees una línea y se te olvida, empiezas a hacer eso. Pero ¿qué tienes que hacer tú para atravesar eso? Puedes coger práctica, leer, ponerte 1 hora al día. Entonces te dices, no, yo voy a leer 30 minutos de corrido, así no entienda nada, pero voy a leerlo. ¿Por qué? Porque ya cuando te acabes el libro, en las últimas hojas ya vas a entender un poco más. O puede que no sea en el primer libro, pero sí en el tercero o en el cuarto. Y vas a empezar a tener la comprensión. Ya cuando empiezas a entrenarte, pues ya lees otra vez el libro que te leíste. Entonces, ¿qué verificaste? En ese momento que ya puedes leer y ya entiendes y ya estás claro, que ya entrenaste tu cerebro, pues que es verdad, que no era verdad, que no eras bueno para leer. Y ya lo verificaste y ya te gusta leer y ya estás leyendo. Entonces verificaste que eres bueno leyendo. Entonces de esa manera es empezar a verificar todas las acciones. No tengo dinero. Yo no, yo soy así, ¿no? Bueno, ¿de qué manera yo puedo atravesar eso y verificándolo? Pues teniendo dinero. Para las mujeres, todos los hombres son iguales. Bueno, ¿cómo yo atravieso eso? Pues primero, elijo algo que no sea, que no tenga esos patrones de conducta, algo diferente. Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a trabajar, empiezo también a trabajarme a mí y empiezo a crear eso. Hombres, todas las mujeres mienten. Entonces, ¿cómo verifico que no es así? Entonces, empecemos nosotros a crear eso y a de qué manera atravesamos esa mitad para llegar al otro lado. Y es empezar tú a verificar esas creencias para llevarte a otro nivel. Y es chistoso. Y es chistoso para nosotros que estamos aquí conectados viendo eso. Pero en el momento de tu vivirlo no es tan chistoso. Porque de verdad estás en paranoia. Estás en madre, en conflicto. Porque para ti es verdad lo que crees. Pero debes llevar tú a crear otra verdad. Y de la única manera es verificando otro patrón, otro patrón de conducta, otra creencia como una verdad para ti. Y de esa manera vas a llegar al resultado. De esa manera vas a llegar al resultado. No es que yo soy malo para hablar en público. Bueno, ¿qué tienes que hacer en ese punto de paranoia para empezar a cambiar esa realidad que tú crees? ¿Qué es lo primero que tú debes hacer? ¿Qué es lo que debes empezar a crear? Y en el momento en que te vuelvas un experto hablando en público, en ese momento, ¿qué vas a creer? De esa manera funciona tu mente. Y eso es lo que tú debes empezar a hacer para crear algo diferente, algo que te vaya a llevar a crear resultados muy, muy grandes para ti. Entonces, en ese momento te voy a dar una herramienta bastante grande. ¿Por qué? Porque hay algo que tú debes tener en cuenta y es que los resultados de las personas que tienes alrededor, pues son muy parecidos a tus resultados. Y aquí te voy a hablar un tema
primero te hablé de un tema de liderarte a ti mismo, que es cambiar esas creencias limitantes. Ahorita te voy a hablar de cómo tú estás rodeándote, de cómo tú estás rodeándote y estás rodeando a las personas y estás creando cosas diferentes. Entonces, empieza tú a elaborar ese esquema mental de que todas las personas que te molestan, como todas las personas que te gustan, son personas que se parecen a ti, tanto las que te molestan como las que te gustan. Todas se parecen a ti. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros atraemos nuestra propia energía. Nosotros atraemos lo que somos. Y ahí, a ese punto ya todos hacen mala cara. No, yo no atraigo gente. Y eso es lo que pasa, que nosotros no somos conscientes de muchas cosas que debemos empezar a reestructurar en nuestras vidas. Y este entrenamiento se llama estructura y carpintería. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos creando relaciones diferentes también. Estamos creando relaciones que nos permiten, que están de acuerdo con nuestras creencias o no están de acuerdo con nuestras creencias. Y ahí hay un punto muy importante. Hay un punto muy importante, ¿por qué? Porque tú siempre debes relacionarte con personas afines a ti. Ay, Andrés, ¿cómo así? Sí, tú siempre debes relacionarte con personas afines a ti. Por eso es que muchas veces chocamos con personas que piensan cosas muy distintas y eso nos va a empezar a crear un conflicto bastante grande. Entonces, hay unas creencias que son de estructura, creencias estructurales, y hay unas creencias que son creencias de carpintería. ¿Qué son las creencias estructurales? Las creencias estructurales son creencias en las que tú no tienes cómo moverlo. O sea, tú dices, pues madre, no, para mí esto es estructural y esto yo no lo cambio por nada del mundo. Entonces, eso me pasa muchísimo con una creencia, digamos, una creencia, bueno, aquí vamos a hablar de un tema álgido, pero no bloqueen el chat. Que luego empiezan, ay, no, no. Es un ejemplo, es un ejemplo. Una creencia estructural puede ser, yo soy cristiano y creo en Dios y no hay ni una verdad que, o sea, para mí eso es lo más importante y no hay algo así. Hay personas que no. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tú te relacionas mucho con esa persona, o como pareja, o en un negocio, o en algo así? ¿Qué va a pasar contigo? Va a empezar a chocar mucho esa creencia estructural con la creencia de otra persona. Porque la creencia estructural de esa persona que con respecto a eso, pues es diferente. Es diferente. Entonces tú vas a estar como conflictuado ahí como todo el tiempo y es algo que debemos tener muy en cuenta al momento de tener relaciones. Al momento de tener relaciones tú debes pensar en, hey, ¿cuáles son las creencias de estructura de esta persona? Es algo que nunca nos sentamos a analizar. Entonces cuando tú agregues a esas personas en ese círculo de valor de liderazgo, pues empieza a ver cuáles son esas creencias, cuál es esa estructura. ¿De qué manera, si tú eres una persona de estructura, digamos, para mí de estructura es muy importante alguien que no robe? ¿Y qué pasa si en tu círculo cercano hay alguien que roba? Pues ya no lo vas a querer más en ese círculo cercano. Ya no lo vas a querer más ahí, lo vas a sacar. Entonces nosotros siempre debemos analizar cuáles son esas creencias estructurales de la gente. ¿Cuáles son esas? Exactamente. Entonces, de esas creencias son estructurales? Ah, bueno, no, sí. Pero puedes decir, puede que haya otra persona que diga, no, pero es que para mí creer en Dios no es estructural. Para mí creer en Dios es algo de carpintería. Yo puedo manejar que esa persona no cree en Dios y yo sí. ¿Ya van entendiendo? Entonces busca también en el momento de tú crear tu círculo de liderazgo, en crear ese círculo de valor para ti, pues que es estructural para ti, que es estructural para Natalie, que es estructural para Mónica, que es estructural para Jonathan, y que es estructural para tú empezar a relacionarte con esas personas del círculo de confianza. Puede que en ese círculo de confianza tú tengas esa estructura. De ahí para abajo, pues de ahí para abajo, de ahí para, en tu empresa, en tu negocio, lo que estés haciendo tú, pues puede que no sea estructural porque ya hay, tu estructura puede ser diferente a la estructura de alguien que está ahí a tu lado.
Entonces puede que para ti sea estructural, pero esa persona sí crea en Dios, pero para esa persona creer en Dios no está estructural. Pues son afines, pero puede que él sí se puede relacionar con personas que no son tan afines, que no creen en Dios. Entonces tú empiezas a trabajar eso. Entonces primero, y por eso es que tenemos muchos problemas con nuestras relaciones en cuanto al liderazgo, y es que no sabemos cuáles son las creencias estructurales propias, ni las de tu equipo de trabajo, ni las de tu familia, ni las de... Entonces ahí ya tú entiendes, entonces ya tú empiezas a entender, ah, yo tengo tantos problemas con mi mamá porque las creencias estructurales que ella tiene son así. Entonces cuando tú sabes que son creencias estructurales, pues no te pones a pelear queriendo que ella cambie. Entonces tú ya dices, pues yo para qué peleo con mi mamá, yo ya la amo así. Y es algo que tú debes empezar a crear y empezar a... Entonces, esas son las creencias estructurales. Ahorita, ¿cuáles son las de carpintería? ¿Cuáles son las de carpintería? Pues son esas creencias que nosotros estamos modificando. Esas creencias que nosotros empezamos a crear para nosotros y para empezar a generar un cambio en nuestra actuar, en nuestras acciones. En cuanto a qué te hablo, digamos, una relación de pareja. Esto aplica para todo, pero pues es que con la relación de pareja es más fácil poner un ejemplo. Entonces, en una relación de pareja, aquí voy a poner una. Si tu pareja no quiere tener hijos y la otra sí, eso es estructural. ¿Qué va a pasar en algún momento de esa relación? Se va a acabar. Y ponle cuidado a esto. Y es algo que tú debes empezar a analizar antes de meterte en la vaca loca. Es que, pues si tiene hijos con otro, debe haber otra creencia que no sea estructural. Porque hay creencias estructurales que dicen que para mí, mi relación debe ser con exclusividad sexual, con exclusividad, o sea, solo te puedes meter con una persona. Eso puede ser una creencia estructural. Como para otra persona puede ser una creencia de carpintería y te dice, no, pues yo no le veo problema con tal de que no me mientas. Si tú me dices que vas a ir, yo no le veo ningún problema. Entonces ahí ya empieza, wow, ya les estallé la cabeza. Y esto no solo con relaciones de pareja, esto también es con tus relaciones en equipo, con tu equipo de trabajo. Es algo que tú debes empezar a analizar y debes empezar a crear ese olfato para empezar a generar eso para ti. Entonces, aquí pone mal, ya se armó polémica en el chat. No es lo mismo los hijos tuyos que los hijos de otros. Entonces, esos son creencias estructurales. ¿Qué es una creencia de carpintería? No, lo que pasa es que Andrés, puede decir, Andrés siempre que sale del baño deja la toalla tirada en el suelo. Ah, esto me saca la piedra, pero pues yo la puedo recoger. ¿Sí me hago entender? Algo estructural. No, lo que pasa es que Mónica cuando come, come con la boca abierta. Ah, pues de carpintería, yo le puedo ir diciendo, hey, cierra la boca. Entonces, eso es de carpintería. Pero si para mí es estructural, una persona que sea pulcra y que no, entonces ahí qué va a pasar, pues ya me va a empezar a rayar. Y hay algo que debemos empezar a nosotros a manejar. Y es de qué manera nosotros llevamos esas relaciones. La experiencia que más te enseña es la que intentas todos los días. Exacto. Entonces tú sí no sabes cuáles son las estructuras, la estructura de tu gente, la estructura de las personas que te rodean, pues muy difícilmente vas a crear una relación donde la trates desde la comprensión y desde el amor. Entonces, desde ese punto de vista, ¿tú cómo estás creando tus relaciones y las personas que te están rodeando, de qué manera están creando esas relaciones? Porque créeme, mucho de liderarte a ti es entenderte. Y mucho del liderazgo también es entender a las otras personas. Cómo tú generas empatía con esas personas. Y una estrategia muy, muy buena es empezar a comprender cuál es la estructura de esa persona. Puede que para ti sea una bobada, pero para él no. Mira, yo tenía la costumbre
de decir, estas bobadas. Era como una muletilla mía. Hasta que un día, hablando con la persona, me dice, pero es que yo no siento que para mí, me decía, pero es que tú me tratas como un bobo. Y yo, ¿cómo así? ¿Por qué? Porque me dices esas bobadas. Y yo, Dios mío, pero pues yo no lo digo en ese sentido. Y mira cómo cambian las cosas de un nivel a otro. Porque para ti puede ser una bobada, pero para otra persona puede ser lo más importante. Entonces tú, cuando analizas esa estructura de tu equipo, cuando analizas la estructura de empezar a crear eso, pues ya dejas de meter la pata tanto. Y no es solo meter la pata para hacerle mal a alguien, sino que cuando tú le haces mal a alguien, pues también te lo estás haciendo a ti. Porque tú cómo quieres que sea un equipo de trabajo tuyo, armónico, tú cómo quieres que sea tu vida armónica. Y muchas veces creemos que el daño que le hacemos al otro o si hacemos sentir mal a otro, no vamos a perder nosotros. Y tú, si eliges siempre hacer sentir mal, que ser amable, siempre te estás haciendo daño a ti. Y es el momento en que tú empiezas a reestructurar esa parte. Y es siempre que tú actúas por reacción, vas a hacer daño por obligación. Entonces es tú empezar a crear ese pensamiento de, hey, espérate, antes de reaccionar, voy a empezar a crear algo diferente. Voy a empezar a llevar mi relación de manera diferente. Y es simplemente analizar cuáles son las creencias de estructura de una persona y cuáles son las estructuras de carpintería, con cuáles puedes trabajar. Entonces tú te vuelves perspicaz, tú empiezas a mirar para una persona que es más importante, para otra persona que es lo más importante. Y para ti, ¿qué es lo más importante? Entonces, en tu círculo de valor, ¿a quién vas a poner? A las personas que tengan que sean afines a ti. Eso, muchachos, de lo que los polos opuestos se atraen, no te va a funcionar. ¿Por qué? Porque los polos opuestos lo que están haciendo es llenarte vacíos de algo que tú no tienes o de algo que te faltó para ti. Entonces tú dices, ay, no, sí, mira, los polos opuestos se atraen, a mí me encanta que este me complementa de esta manera. No, no es que te esté complementando porque tú eres alguien completo y necesitas complemento. Es que estás llenándote cosas que tú crees que no puedes hacer. Entonces es empezar tú a ver las cosas desde otro punto y es desde el punto de que tú eres una persona totalmente integral y completa para empezar a andar y a moverte con todas las personas. Porque créame, la dependencia a otra persona no es solamente una relación de pareja. La dependencia a otra persona en un equipo de liderazgo puede ser el que hable bonito. La dependencia en un grupo de liderazgo puede ser el que organice todo. La dependencia, entonces tú dices, ay, no, sí, no, empieza tú también pues es también analizar para qué es buena cada persona, lo pones en esa situación, pero no vas a depender de esa persona ni vas a decir, no, es que si esta persona, no, empieza tú a mirar de qué manera vas a organizar absolutamente todo y cómo vas a pasar de una creencia limitante tu vida a empezar a crear la vida de tus sueños, que es crear metanoia. Y tú empiezas a generar eso solamente cuando tú empiezas a trabajar en ti. Y tu equipo empieza a ver que tú estás trabajando en ti y empieza a ver cómo funciona. Y tu equipo, y tú también empiezas a trabajar en ti y empiezas a ver cómo funcionan tus relaciones, cómo funciona tu relación de equipo, cómo funciona la relación con tus padres. Entonces empieza tú a liderarte desde adentro para ahí sí empezar a analizar a otra persona. Y es lo que yo te dejo el día de hoy, ese es el aprendizaje más grande que te voy a dejar el día de hoy. Siempre que tú quieras decirle a alguien que cambie algo, tú analizas si tú tienes ese mismo algo que debes cambiar. Ay, lo que pasa es que tú eres súper reactiva. ¿Y tú eres reactivo o no eres reactivo? Ah, lo que pasa es que tú eres muy desordenado. Ay, tú eres desordenado o no eres desordenado. Ay, lo que pasa es que eh, tú solamente te conectas para afirmar lo que sabes y no escuchas. Ah, pues revisa si tú cuando te conectas a una conferencia estás aprendiendo o solamente estás encontrando y comparando cosas similares para aportar en vez de aprender. Entonces, de esa manera tú empiezas a analizarte y empiezas a ver de qué manera es.
Mira, yo tuve un tiempo que yo me conectaba a las cosas y yo estaba tan lleno que yo creía que nadie me podía enseñar. Entonces yo empezaba a decir, ah, sí, esto lo sacó de aquí, ah, esto lo sacó de aquí, en vez de escuchar. Y eso te puede estar pasando a ti. En vez de te puede estar pasando a ti. Entonces empieza tú también a analizar tú qué estás, tú de qué manera estás escuchando. Entonces, antes de tú decirle a alguien que cambie o que reemplace algo, pues primero mírate a ti y, yo también lo estoy trabajando. Entonces ya puedo ser un poco más compasivo a la hora de decir las cosas y ya puedo entender a esa persona en cómo le va a decir las cosas. Entonces tú empiezas a creer eso y empezar a estructurar algo más armónico para ti y para todos. Mucha gente dice, ay, lo que pasa es que Andrés, en el equipo de trabajo que tengo, hay personas que dicen, no, lo que pasa es que Andrés te dice eso y no te enojas. Mira cómo son las cosas, porque hay una intención de fondo atrás más grande a simplemente señalar. Entonces, por eso es que hay veces se enojan contigo y con otras personas no, cuando te dicen lo mismo. Que es cuando las mamás te dicen, pero es que yo le llevo diciendo esos 6 meses y usted, porque normalmente entramos muy a un juicio. Uno cuando es padre entra muy a juzgar las acciones en vez de a mirar más allá y de que trascienda. Entonces, ¿por qué le hacen caso a otro y a ti no? Pues porque la otra persona lo está viendo con la intención positiva de que tú puedes transformarte y tú como padre estás hablándole desde el juicio y desde la reacción. Por eso es que le hacen caso a otra persona y a ti no. Y empieza a ver cómo funciona y cómo se evalúa eso. Y de esa manera vas a empezar a ver cómo vas a crecer y cómo vas a empezar a tener resultados grandísimos y totalmente extraordinarios. Bueno, chicos, excelente mañana. Me encantó tenerlos a todos conectados el día de hoy. Espero que haya sido una mañana extraordinaria para ustedes. Y, me encanta ese libro, Diego. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Súper recomendado para este tema. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de cómo empezar a tratar tus relaciones de una manera muy, muy profesional. Aquí están en el chat los links para que tú puedas seguirnos y empezar a crear esos resultados. Entonces, Dani, te dejo ahí para que cierres y empezar literalmente a crear eso. Muchísimas gracias a todos. Espero que tengan en cuenta eso. Recuerda verificar toda la información. No me creas absolutamente nada, verifícalo. Y si te funciona, te vas a dar cuenta que esto fue una información que te va a llevar a ti a otro nivel. ¿Cómo puede que no? Si no haces nada. Entonces, empieza a verificar la información que te llega. ¿Para qué? Para que tengas resultados bastante grandes. Un abrazo para todos, chicos. Chao, chao. Gracias, Master Fan, por llegar al final de esta gran conferencia que estamos seguros te va a traer gran valor para toda tu vida. Esperamos que lo pongas en práctica y de esta manera poder avanzar decididamente en esos proyectos y metas que tienes destinados para ti. Te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Aparecemos como Top Masterclass. Allí vas a poder encontrar información de gran valor para ti. Muchísimas gracias por siempre preferirnos. Nosotros somos Top Masterclass.